Bueno, las afirmaciones dudosas en filosofía son aquellas proposiciones o enunciados cuya veracidad no es clara y está sujeta a cuestionamientos y debates. Estas afirmaciones suelen plantear problemas filosóficos profundos y fundamentales, y su naturaleza ambigua invita a la reflexión y al análisis crítico. La importancia en la filosofía. Bueno, promueven el pensamiento crítico porque nos obligan a cuestionar supuestos y a revisar argumentos de manera rigurosa. Fomentan el diálogo y el debate. Las diversas interpretaciones y respuestas a estas afirmaciones generan discusiones enriquecedoras, conducen a nuevos desarrollos teóricos y el intento de resolver estas afirmaciones puede llevar a nuevas teorías y perspectivas filosóficas. Las características de las afirmaciones dudosas. Primero, la falta de fuentes verificables. No proporciona fuentes claras y confiables para respaldar la información. Por ejemplo, un estudio reciente demuestra que comer chocolate todos los días cura el cáncer. Segundo, generalizaciones excesivas. Usan términos absolutos como siempre, todos, nunca, y lo cual puede ser una señal de exageración. Por ejemplo, cuando las personas dicen todos los políticos son corruptos, se está haciendo una generalización diciendo que todos son así. Tercero, el lenguaje emocional o sensacionalista, ya que emplean el uso de, ¿cómo se dice? Tratan de utilizar las emociones para que en la otra persona genere un impacto, ya sea positivo o negativo, pero todo es a través de las emociones. Por ejemplo, cuando dice, qué impactante, el gobierno nos ha estado engañando todo este tiempo. Esto sería una afirmación dudosa, ya que está primero como utilizando la palabra impactante como para producir una sensación en la otra persona y ella pues después pueda como que reciba ya la noticia. Cuarto, contradicciones. Ya que puede presentar información que se contradice. Por ejemplo, las vacunas son seguras pero causan más daño que bien. Por ejemplo, en ese caso se contradice, ya que primero dice que las vacunas son buenas y después la toman como malas. Quinto, la ausencia de evidencia, ya que no presentan datos concretos, estadísticos o estudios que apoyen esta información. Por ejemplo, mi primo dejó de comer gluten y ahora tiene más energía. Sexto, apelaciones a la autoridad o al sentido común. Puede argumentar que es cierto porque todo el mundo lo sabe o porque un experto lo dijo. Por ejemplo, esa expresión se suele escuchar cuando alguien dice un doctor famoso dijo que este suplemento es milagroso, así que debe ser cierto. Por ejemplo, se escucha mucho en los pueblos o personas campesinas que porque un doctor llegue un doctor nuevo, entonces llega con un medicamento nuevo, entonces él dice que esto es curativo, milagroso, no necesariamente real, aunque el concepto del médico puede ser muy valioso si no está verificado por fuentes o análisis científicos, no significa que sea real. 7. Teorías de conspiración. A menudo influyen elementos de teorías conspirativas, sugiriendo que hay una verdad oculta que solo unos pocos la conocen. Por ejemplo, cuando alguien dice el cambio climático es una farsa creada por los gobiernos para controlar la población. Eso se escucha mucho en redes sociales, pero eso no significa que sea verídico. Octavo, la ambigüedad. A veces las afirmaciones pueden ser vagas o ambiguas, es decir, que no hay una buena información acerca de lo dicho. Por ejemplo, cuando una persona dice, una fuente confiable ha revelado que pronto habrá grandes cambios. No especifica de qué fuente lo está sacando, sino que simplemente dice la oración. 9. Descontextualización. Puede presentar datos o citas fuera de contexto. Esto también se suele leer mucho. Por ejemplo, cuando alguien dice, el científico X dijo que el cambio climático es natural. Eso es simplemente algo que no trae un contexto. Y 10. La resistencia a la corrección. Quienes hacen estas afirmaciones a menudo se muestran reacios a corregir lo que dijeron, aunque muchas veces saben que están en un error. Por ejemplo, cuando alguien dice, aunque me han mostrado pruebas de que mi afirmación es incorrecta, sigo creyendo que es verdad. Y se niegan a aceptar que lo que están diciendo es incorrecto. Bueno, yo voy a explicar cómo reconocer una afirmación dudosa. Primero se debe analizar y reconocer la fuente, de dónde proviene para saber si esta afirmación que creemos dudosa tiene una fuente válida, tiene un autor válido y si es confiable, confiar en esa afirmación dudosa. En segunda instancia está analizar el contenido que esta afirmación nos ofrece, analizar su estructura, todas las partes de la afirmación, todo lo que nos plantea, para saber y para determinar con nuestro propio juicio si lo que nos están diciendo es verdad o no.
En tercera instancia, como dije, es analizar su estructura. Es muy importante ya que así podemos reconocer si está bien escrita, está bien redactada, quién la redactó, qué tan extensa puede ser, si la información que contiene es información valiosa o simplemente es una información que no nos puede brindar información necesaria para poder reconocer si es una afirmación dudosa o no. Bueno, el segundo punto que analizaremos será cómo manejar una afirmación dudosa. Primero está la investigación independiente. ¿Qué significa esto? Cuando se nos presenta una afirmación dudosa y nosotros obviamente no confiamos en lo que esta afirmación nos brinda, la información que se nos ofrece, es importante promover una investigación independiente por parte de nosotros mismos. De esta manera podemos nosotros mismos indagar en la información para reconocer los verdaderos hechos que nos plantea esta afirmación y reconocer si es dudosa y si su información era verdadera o no. El segundo punto es una evaluación crítica sobre la afirmación dudosa. ¿Esto qué significa? Significa tener un pensamiento crítico y saber reconocer, tener cierto criterio para reconocer si algo que nos dicen es verdadero o no. La tercera manera de manejar una afirmación dudosa es consultando con un experto. ¿Esto qué significa? Nos podemos ir a Internet o otras fuentes de la red en donde podemos consultar con verdaderos expertos la información que se nos plantea en esta afirmación dudosa. De esa forma no podremos tener dudas de lo que se nos está diciendo e incluso podremos hallar la información verdadera de lo que se nos está planteando. El cuarto punto es promover la alfabetización mediática. ¿Qué significa esto? Significa también invitar a las demás personas a que indaguen y que no crean todo lo que les dicen, porque esto es muy importante, ya que es importante para que las personas no crean todo lo que les dicen por ahí en la calle, en personas que no tienen conocimiento de absolutamente nada y que sean inteligentes e indaguen en lo que les puedan decir, busquen en información en fuentes que sí son confiables, verdaderas, para poder llegar a verdades, a conclusiones verdaderas. Las afirmaciones dudosas también pueden ser muy peligrosas ya que éstas pueden influir en decisiones tanto personales como políticas. Por eso es muy importante mantenernos escépticos y saber reconocer cuando una afirmación es dudosa, además de no creer todo lo que nos dicen. A continuación se darán algunas pautas de qué se deben hacer con este tipo de afirmaciones y repasando todos los puntos anteriores que vimos. Primero que nada, una comprobación rápida de los hechos, como se había mencionado anteriormente. ¿Esto qué significa? Ver la afirmación, ver su estructura, ver cómo está redactada, la información que contiene y luego irnos a fuentes confiables para poder determinar si esta afirmación en realidad era verdadera o, como se dice el nombre, dudosa, era falsa. Los análisis de las fuentes primarias es algo primordial que debemos hacer, ya que en estas fuentes obviamente, que son las principales, es donde podemos encontrar la información verdadera. Ahí es donde ya no podemos tener dudas de lo que nos están diciendo y podemos tener claro de lo que es verdad y lo que no. Y el último punto es dialogar con escépticos. ¿Esto qué significa? Significa mantener nuestra mente abierta a cualquier situación, cualquier cosa que nos digan y tampoco creer todo lo que nos dicen, porque obviamente esto nos puede llevar a situaciones que tal vez no debamos enfrentar, a creer cosas que no debemos y que nos pueden meter en problemas.